Hola chicos, bienvenidos. Hoy tenemos la sexta clase del módulo 3, ya para ir terminando un tema de conceptos que teníamos pendiente. Esta clase tiene una parte teórica y luego vamos a ir complementando con la parte práctica, siempre utilizando los laboratorios en línea. Y esto es para no tener conflictos con la versión del servidor de aplicaciones que tienen instalado en su máquina o con el segundo servidor de aplicaciones que ustedes probaron. Porque si se dieron cuenta, a veces temas de compatibilidad con la versión del JDK o el JRE que ustedes descarguen para poder trabajar con la versión de Java es muy importante para que nos desplieguen las aplicaciones. No solo la aplicación per se que nosotros desarrollamos en código simple, sino también el ambiente o el entorno de nuestro servidor de aplicaciones de Java o la JVM que es en otras palabras. Bueno, para empezar, em, vamos a recordar un poquito de la arquitectura, ¿verdad? Tenemos que ver los temas. Nosotros sí vamos a hacer utilizando algunas versiones en microservicios, algunos otros en un Enterprise Service Bus, em, o desarrollo tal cual que podemos hacerlo en código, los conectores web, ¿verdad? Hoy en día es importante recalcar que para todos los proyectos de transformación, para toda esta era de inteligencia artificial, para todo el tema de la interconexión, es importante el tema de los servicios. Y a esto le voy a llamar servicios web, no son APIs, ¿verdad? Hay un último tema que nosotros tenemos que ver que son las APIs. Hay soluciones para APIs, pero los servicios web es importante que nosotros los podamos visualizar como esos cablecitos que nosotros necesitamos para conectar. Para mí, el ejemplo más fácil de un servicio web es la analogía de tener, por ejemplo, tener un circuito vamos a decir un circuito de agua, donde yo tengo una cisterna y tengo también conexión del agua, la tubería del agua de la municipalidad vamos a poner, y tenemos un tinaco, ¿verdad? Ya les voy a hacer el ejemplo. Y nosotros necesitamos que el agua fluya en toda la casa. Entonces, nuestras interfaces, vamos a decir que es una lavadora, que es un lavatrasto, que es una regadera. Esas son las interfaces donde el usuario final tiene contacto. Pero nosotros necesitamos que tanto la cisterna, cuando el agua ya no, o sea, tenemos tres conductos. Si el agua digamos, de la municipalidad se cierra, vamos a decir en Pagua aquí en Guatemala, no hay, por alguna razón, tenemos el agua a la cisterna que va a ir fluyendo en todo el ecosistema para que funcionen los servicios. Pero si el agua de la cisterna no fluye, tenemos un tercero que es el tinaco. Y esos necesitan conectarse entre sí. ¿Por qué? Porque es como nuestro backup para que se pueda servir el agua en el grifo, el agua en la regadera, el agua en la lavadora o en las mangueras, etc. Algo así es como hoy necesitamos ese flujo o ese canal, le vamos a llamar el servicio. Que tengamos diferentes protocolos es porque vamos a decir que hay diferentes formas de conectarme. Hay tamaños, hay tipos de estándares. Entonces, con esa analogía tan simple que por ahí tengo yo esa presentación, me acuerdo yo que la di una vez en una junta directiva, se las voy a hacer en dibujito, pero es importante tenerlo en cuenta de qué es, ¿verdad? Y para qué nos sirve. El fin, esto es lo que normalmente nosotros le llamamos capa middleware, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un poquito de estos protocolos. Estos, por ejemplo, en banca, yo que trabajo en banca, es muy tradicional ver todavía servicios en SOAP. Y antes teníamos como no sé, algo así como para rescatar que queremos SOAP, ¿verdad? Como realmente SOAP es un protocolo. Em, Porque es más seguro, porque es más estructurado, porque es menos, porque si va encriptado, tiene mayor seguridad, etcétera. Pero hoy en día existen otras maneras mucho más fácil con otro protocolo, por ejemplo, utilizando REST con el JWT, por ejemplo, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar un poquito de los SOAP, recordando un poco, no es que no se use, o sea, hoy en día hay muchas soluciones como
soluciones legadas que hablan en SOAP o conectores web, middleware que hablan en SOAP. Y para eso pues ya existen soluciones que nos permiten como hacer ese intercambio de mensajería. Hoy en día, el no estar conectado, o sea, tener una aplicación, una solución, un equipo, una herramienta no conectada prácticamente está fuera del provecho que se le puede sacar a una organización. ¿Verdad? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que entender, y como bien lo ven acá, es que nosotros necesitamos de ciertas capas para que esto funcione. Y aquí nos tenemos que ir recordando, si ustedes se recuerdan en las capas del modelo OSI o el modelo TCP/IP, que nosotros teníamos 7 capas. No por nada, ahí hay siempre un chiste de dónde está el error comúnmente, que es la capa 8, ¿verdad? Que podemos ser nosotros en tal caso. Ahora, en esas capas del modelo OSI TCP/IP, hay que recordar que hay protocolos por cada capa. Tengo la capa de interfaz, ¿verdad? La capa de aplicación, la capa o le vamos a decir la aplicación que es la interfaz. Tenemos la capa de sesión, ¿verdad? Tenemos la capa de transporte, tenemos la capa de, de la red como tal, la de enlace de datos y la física. Pero en TCP/IP algunos tienen 4 capas, algunos tienen 5 capas, no importa. Pero dentro de esos, dentro de vamos a decir, la capa de aplicación, independientemente si es del modelo si o TCP/IP en redes, porque por acá viene el concepto, yo tengo que pensar qué protocolo voy a usar, en qué voy a salir. Yo digo, bueno, voy a salir por el protocolo HTTP o HTTPS, que sería como el medio. Y aquí viene la razón de ser por qué los servidores web, por eso ustedes ven este servidor, pero este es un servidor web que nos permite exponer este tipo de conectores en un lenguaje. Pero yo tengo que saber qué lenguaje, y a eso ya voy a hablar en un tema de sesión, ¿verdad? Que en el TCP/IP va inmerso en la aplicación. Y yo voy a decir cómo va a ser ese idioma. O sea, si ya tengo el canal, que en este caso va a ser el servidor web mediante el protocolo HTTP o HTTPS, pero ahora quiero expresar ese mensaje de un punto A a un punto B con un tipo de mensajería, ¿verdad? Y con eso vamos a hablar del SOAP, que es un protocolo. SOAP tradicionalmente nos permite hacer ese end-to-end de conexión y entonces yo puedo exponer servicios de ese tipo de mensajería. Ahora, ¿cómo es esa estructura? Normalmente cuando yo creo un servicio web, un conector web en SOAP, yo tengo que pensar de primera mano que voy a tener que usar un XML, ¿verdad? Un documento XML, un archivito, una estructura. Ese me da a definir cómo van a ir los campos, cómo va adentro, los tags, si van abiertos, van cerrados, ¿verdad? Es similar cuando ustedes programaban HTML ya bien viejito, ¿verdad? Y normalmente, ¿cómo hago yo para entender? Imagínense que ustedes tienen una interfaz y se la voy a dar por este lado, ¿verdad? Permítanme que necesito este dibujito. Ok, ok, vamos a ver. Entonces, voy a usar esto. Yo necesito, vamos a poner un punto A y tengo un punto B. Bueno, entonces estos dos puntos voy a decir que esta es una aplicación A y voy a ver que esta aplicación A necesita conectarse, ¿verdad? De esta aplicación B. Vamos a decir. Y voy a hacer de cuenta que esta es una interfaz que el usuario directamente le llega, o sea, un sitio web, vamos a decir que ese es un site, ¿verdad? Y este sitio necesita conectarse a la información que guarda esta aplicación. Y así es lo que nosotros normalmente le hablamos como monolitos. Vamos a hacer de cuenta, y aquí nos vamos a ir al tema de la industria, que necesitamos conocer, por ejemplo, em, el sistema de impresión. Creo que es, vamos, lo más cercano a lo que tal vez nosotros manejamos, y no vamos a hablar de calderas o de empresas de manufactura de vehículos o algo así. Pero vamos a hablar de esta interfaz, ¿verdad? Entonces, esta interfaz resulta que es la que lleva el control de todas las máquinas, ¿verdad?
de todas las impresoras de la organización. Y esa información yo necesito saber cuánto tiempo de vida le queda a esta, cuándo ha imprimido, quiénes han imprimido. Pero hoy tenemos ya toda esa información. Y toda esa información con un agente se queda por acá, ¿verdad? O sea, viene a esta interfaz y esto se guarda aquí. Entonces, toda esta interfaz, o sea, toda esa data la tengo guardada en este servidor. Perdón, en esta aplicación, que esta aplicación lo va a guardar en un repositorio, vamos a decir, una base de datos tradicional. ¿Ok? Pero resulta que nosotros tenemos una estrategia para el tema de recursos humanos. Vamos a, me voy a inventar el escenario y resulta que la organización se ha dado cuenta que existe mucho desperdicio de papel, entonces quieren poner como un límite a la impresión, pero si se pasan de ese límite, entonces van a empezar a hacer cargos a los, vamos a decir, a los colaboradores. O sea, no es algo bonito, pero supongamos que eso pasa, ¿verdad? Entonces, una cosa es la política que me permite hacer aquí el servidor de las impresoras, que es una, al final aquí hay una aplicación que guarda la información, y otra es que yo tengo una aplicación por aparte que me están pidiendo hacer, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, ¿tengo la información? Sí. ¿Dónde está la información? Está guardada acá. ¿Qué sistema lo tiene? Esto. Y yo digo, bueno, ¿puedo llegar a la base de datos? No. ¿Por qué? Porque resulta, bueno, o sea, no puedo llegar directamente a la base de datos. O sea, sí podría, pero tendría que hacer algo. O sea, recuérdense que esta aplicación es un sitio web, a menos que yo venga y haga un mi script y diga yo, bueno, conéctese por por JDBC, por OLDB o ODBC acá, que me puedo conectar con el puerto y la IP, usuario y password, y ya puedo llegar directamente, ¿verdad? ¿Que puedo hacerlo? Sí, lo puedo hacer. Pero ¿qué me dice la buena práctica a mí? A mí me dicen, y aquí, cuando yo estoy hablando en JDBC, JOLDB o ODBC, estoy hablando en un protocolo, que estoy llegándole a la base de datos directamente, ¿verdad? Entonces, si yo me voy por ahí, yo me estoy saltando todos los esquemas de seguridad. Primero, porque yo tengo que permitirle, imagínense este escenario, que yo tengo esta, este servidor está en un dominio diferente y está en una DMZ. Perdóneme por, mide que parece P. Vamos a rellenarlo un poquito. Ok, entonces yo tengo una DMZ y un segmento de red diferente. Por eso aquí el tema, para nosotros en arquitectura, aunque estamos viendo Java, tenemos que saber de protocolos, de puertos, de las capas, de todo, ¿verdad? Por conocimiento, porque si no después hacemos aplicaciones que a la hora de implementarlo no son soluciones reales o nos dejan brechas de seguridad o brechas de reutilización. ¿Qué pasa si yo hago esta conexión directa? Yo digo, ¿es funcional para el usuario? Sí, check, funciona. El fin justifica los medios. Fui efectivo. Me pidieron que hiciera una página donde se calcule si algún colaborador tiene, eh, vamos a ver, un excedente de impresiones y si sí la tiene, ya se le va a cargar eso para cobrar, ¿verdad? Una nota de débito y a la hora de su nómina se le va a cargar. Política de la organización. Ok. Entonces, yo digo, efectivo, sí fui. ¿Por qué? Porque pues no, este sistema es un sitio web también de administración que no tiene nada más para conectarme. Entonces yo llego de esta manera. Me voy por el protocolo JDBC. Vamos a poner el siguiente escenario, digo yo, eso es lo ideal. Imagínense que ahora viene, no sé, otra aplicación que me están pidiendo para otra área y yo necesito traer la misma data. Y digo, bueno,
¿Cómo le hicieron estos? ¿Hay algún conector web? No, fíjate que no, porque ellos se fueron directamente a la base de datos. Te puedo compartir si querés el script de la clase donde se hizo la conexión, ¿verdad? Pero no puedes reutilizarlo. O sea, reutilizas el código, pero no reutilizas el conector. ¿Por qué? Porque yo establecí una conexión. Entonces yo digo, bueno, entonces em, está en Java, vamos a decir que este está en punto .NET y entonces para conectarnos acá vamos a usar un ODBC. Vamos a ponerle OLEDB desconectado. Ok. Y este hace lo mismo. Solo le copia el script, cambia el protocolo de conexión, porque este es un Visual Basic o un punto .NET y ya, el usuario llega por acá. Tal vez en algo tan simple, nosotros como programadores, o como arquitectos, vamos a decir, no, pues la primera vez esto funciona, ¿verdad? Pero realmente aquí yo veo un problema cuando tenga 2, 3, 4, 5, 6, 20 aplicaciones. Entonces yo necesito tener algo que reutilice. Entonces, de tener este esquema tan así, tan cerrado, tan con dejándole un protocolo de abierto, un puerto abierto. Si alguien viene aquí y compromete algo que está en la DMZ, normalmente lo tenemos público, y tengo este puerto que va directamente a la base de datos, chao, imagínense que aquí están todas las bases de datos centrales, o sea, ya eh, me pueden inyectar código, pueden hackearme el servidor, pues estamos hablando de cualquier ataque, cualquier virus, cualquier malware, ¿verdad? Entonces ya, mecanismos de seguridad no seguro. Segundo, no reutilizo. Esta arquitectura no es funcional. Para eso, entonces, aparecen las capas medias, que son los servicios. Los servicios web, en este caso porque estamos hablando de protocolo HTTP. Recuerden que web es sinónimo de protocolo HTTP. Entonces, este servidor va a ser un servidor HTTP, vamos a ponerlo aquí, o HTTPS, ¿verdad? En su caso, HTTPS si usamos un certificado. Listo. Entonces, cuando yo tengo eso, yo me olvido de esta conexión y entonces si yo ya hice y tiene la misma información, ¿qué creen que tengo que hacer? Yo dejo de utilizar esto, no expongo esto, esto se expone bajo un protocolo de exposición de HTTP, ¿verdad? Usando la mensajería en este caso software, puede ser REST o cualquier otra cosa. Yo elimino estos conectores y prácticamente me quedaría así. Una aplicación A, una aplicación B, tengo la capa media, que puede ser los servicios que van a la base de datos, ¿verdad? A esta base de datos. Y imagínense que hoy pues yo tengo esta aplicación del servidor, de la solución, pero resulta que vamos a agregarle alguna estructura, algo adicional. Lo ideal sería que esta aplicación no llegue directamente a la base de datos. Y si nos vamos a migrar a una nueva versión que ahora sí ya utilizan servicios, entonces nos conectamos todos a los servicios que ya hicimos y nos vamos migrando poco a poco. Bueno, entonces esto tenía los servicios, está la base de datos, está la aplicación que se conecta a las ah, impresoras, perdón. Estoy hablando de una aplicación A, esta es una aplicación A2, que es una nueva versión, que ahora esta no se conecta directamente a la base de datos, sino que se conecta acá. Y estas aplicaciones van a reutilizar. Entonces, ¿qué hacemos? Reutilizamos seguridad, si esto es una DMZ, solo habilitamos una política para este protocolo, pero no va a llegar a la cocina, que es la base de datos, ¿verdad? Entonces, para eso, nosotros usamos la mensajería. Entonces, vamos a ver, el canal es el protocolo, pero la mensajería que vamos a usar es SOAP con una estructura en XML. Y como bien les digo, hoy en día, en la era moderna, yo que estoy en un área de transformación digital, casi que ya no se utiliza SOAP. No es que no funcione
Y como les decía, en algún momento sí nosotros queríamos salvar ese si es más seguro, etcétera. Pero hoy en día, eh, entre más básico, más light es, eh, hay menos, se puede decir, latencia entre conexión. Como al principio teníamos este tipo de protocolo que se utiliza en algunos servidores o sistemas legados, pero en la mayoría de soluciones el estándar normalmente es una API REST, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de XML, estructuras más complejas. Normalmente son, sí, no, no puede ser compatible, claro que sí, pero les puedo decir en mi experiencia casi que la mayoría de soluciones SaaS eh, les van a pedir que utilicen tengan un servicio en ese protocolo, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo SOAP, si es funcional, hay que aprenderlo, tenemos que conocerlo, funciona, muchas organizaciones lo tienen, principalmente los bancos, principalmente las empresas de telcos, que son muy estructuradas y muy grandes, ¿verdad? Pero en la realidad, y quiero ser muy clara, ¿verdad? Hoy pues utilizan las grandes industrias más actualizadas ya no están como que dejando por defecto SOAP, aunque se puede usar, pero ya utilizamos otro protocolo, ¿verdad? Entonces, sabemos que el servicio pasa por el HTTP o HTTPS. La estructura o el protocolo de mensajería es SOAP, que utiliza una estructura XML. Y lo otro que les iba a decir, los WSL que espero que nos dé tiempo para el curso en las últimas sesiones. Vamos a ver cómo hacer un servicio. Y lo que pasa es que esto todavía no lo podemos hacer en la práctica porque necesito que ya sacamos de toda la estructura pendiente que tenemos que terminar el día de mañana, ¿verdad? El WSL es cómo le doy al programador o cómo le doy a mi vendor o al proveedor y le digo, mira, ¿te querés unir a mí? O sea, ¿querés que yo te compre la solución? Este es mi protocolo. Esta es la estructura, estos son los campos, te doy el WSDL, abstráelo y sobre eso empieza a programar, ¿verdad? O sea, si ustedes me preguntan una ventaja que tiene SOAP, sinceramente es esa estructura del WSL. Yo me gustaría que ustedes lo comprueben, ¿verdad? Haciendo dos servicios, vamos a hacer un REST que es light y vamos a hacer un SOAP que es más complejo. Pero lo primero que nosotros necesitamos tener es el WSL, eso es lo bonito, porque ya la estructura como de las etiquetas, la estructura de la mensajería que vamos a ver más adelante, sinceramente va a ser, ya no lo dice, o sea, para mí como programadora o como arquitecta, yo podría decir, no, o sea, me encanta cómo en la estructura del WSDL yo doy la URL, un signo de interrogación y luego le coloco el WSL, ya me va a decir la estructura. Para eso es lo bonito que tiene eso. Ventajas es seguro, tal vez por un poquito más de bytes que les vamos a poner para el tema de encriptarlo, pero realmente cualquier otro protocolo puede ser seguro. Entonces, ya tenemos esta parte, ¿verdad? Am, Voy a continuar. Y luego, bueno, aquí solo como resumen de las características, pero realmente, y era lo que les decía de la capa que tenemos que conocer. Voy a bajar esto por acá, pero pues no lo ven. Entonces, sí puede hablar en protocolo HTTP, que es el que hablamos normalmente. Ahora, ¿por qué yo hago más énfasis en este? ¿Verdad? Primero porque necesitamos saber que nosotros estamos aprendiendo arquitecturas basadas en web, ¿verdad? Em, Hoy en día, normalmente, ustedes van a ver soluciones mobile, soluciones digitales, casi que todas las aplicaciones, descarga la aplicación o sitios web. Y la tendencia es ahí, ¿verdad? No es como una aplicación standalone para el escritorio ni nada por el estilo. Entonces usamos HTTP.
Ahora, ¿qué otros protocolos me permite a mí de la capa de transporte? O le vamos a hablar de los protocolos a nivel de capa de TCP/IP, ¿verdad? Nosotros también podemos utilizar sobre el SMTP. ¿Cómo así? Recuerden que HTTP es un servicio. ¿Qué servicio? Es un protocolo para un servicio web. Pero también tengo el SMTP, que es un protocolo para el servicio de correo, ¿verdad? Y TCP para interconexión, ¿verdad? Yo puedo mandar mensajería directa. Pero el SMTP es para la estructura de los correos. No sé si ustedes han visto la estructura de los correos, que son traducidos, pero realmente van por una estructura XML, ¿verdad? Que permite manejar de una forma estándar, que eso es bien importante tener. Ya vimos que está basado en un tipo, una estructura XML, es como decir el idioma que vamos a utilizar, ¿verdad? Y que el WSL permite hacer la descripción. Entonces creo que todo eso nos sirve a nosotros para trabajo. Am, sí hay una diferencia, ¿verdad? Eso es bien importante y quiero decirles. Por ejemplo, cuando yo hablo del WSDL, es como decirle a mi programador o al proveedor, ya lo que decía, güey, estas son los campos, el tipo de datos, bueno, no le decimos directamente el tipo de datos, pero estos son los campos, esta es la forma en que tú, el orden que voy a recibirte el mensaje. Nosotros le damos la ruta con el WSDL o solo le damos el archivo porque también podemos descargar el archivo WSDL. Él lo toma, lo puede subir en cualquier plataforma. Por ejemplo, yo podría consumirlo desde un SOAP UI, por ejemplo, o Postman y de una vez ver cómo es la estructura. Por eso es como decirme, es la guía de cómo va a venir ese mensaje, ¿verdad? Ese es el WSL. Vamos a decirlo como dice aquí, es un descriptor del lenguaje, es un archivo que describe cómo va a venir, ¿verdad? Los métodos, los parámetros, cómo va a ser ubicado en temas de protocolos, ¿verdad? Ahora, un XML, que lo vamos a ver aquí, puede ser cualquier estructura, no necesariamente ni es solo de un servicio, sino que ya vimos que lo podemos usar en otro tipo de protocolos, como mensajería normal o para correo o para sitios web, ¿verdad? Entonces, el WSL es la estructura que nos habla de cómo va a venir y el XML es la forma de cómo vamos a ir describiendo y cómo vamos a ir armando ese mensaje, ¿verdad? Este nos dice la estructura y este nos dice cómo va a ir empaquetado el mensaje. O sea, ya es como decir, bueno, mándame el XML, o sea, mándame el script, ya mándame el dato para mandarlo directamente, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí está prácticamente cómo es el encabezado, cómo se empaqueta realmente la mensajería. Tenemos un encabezado y tenemos el cuerpo. Normalmente en el encabezado nosotros vamos a ir colocando la versión, framework, todo lo demás, y en el cuerpo del mensaje nosotros íbamos ya colocando, si estamos hablando de datos del cliente, si estamos hablando de su teléfono, datos, dirección y todo lo demás. Miren que para eso es bien importante y a veces no se toma en cuenta, ¿verdad? En el tema de la interconexión, que es lo más difícil. Tal vez el header, para mí creo que no es tan complejo, porque ya podemos establecer un encabezado en general, ¿verdad? Una versión, etcétera. Pero lo más difícil en la interconexión, y se los digo yo que trabajo en banca y que los bancos tenemos muchas soluciones y que también ahorita viene un tema de Open Banking, que ese es mi tema que me apasiona, me encanta y por lo cual viajo mucho, es cómo yo hablo de un mismo objeto en todos los medios, ¿verdad? ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo digo cliente, en el tag debe de venir cliente, pero puede ser que otra solución, otra aplicación, en vez de cliente, diga customer, otros digan client,
otros van a decir usuario, otros van a decir proveedor, otros van a decir XN1 por seguridad. Entonces, ¿se imaginan esa cantidad de etiquetas que vendrían? Entonces, uno que habla en cliente y le digo a customer que me mande los datos del cliente que va a poner. Entonces, ese conflicto de la estructura es bien importante porque yo tengo que estandarizar los tags, tengo que estandarizar qué información va en ese tag, tengo que tener un diccionario y entre la interconexión de múltiples sistemas, que estoy hablando de sistemas, imagínense así como nosotros estamos pensando en el tema de Open Banking, el banco A habla de otro medio, el banco C habla de otro medio, el banco E habla de otro medio. Entonces, en esta parte del SOPODI, lo más importante es la estandarización. Por ejemplo, en banca, y que ese es el siguiente tema que vamos a ver, hablamos de BIAN, que es el estándar, es la estructura de cómo vamos a hablar. Si yo digo que voy a hablar en idioma BIAN, yo sé que en el tag del XML, vamos a poner el ejemplo, va a venir cliente, va a venir client, perdón. Y sé que todos los que quieran utilizar ese estándar tienen que traer en su tag client, no cliente, no customer, no X1. Tiene que venir ese tag, ¿verdad? Eso es bien importante tenerlo en cuenta porque eso es el mayor problema de las integraciones entre sistemas o entre terceros que no hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Y entre eso, pues ya hablamos de los protocolos. Aquí nos habla un poquito más o menos de cómo es la estructura. Realmente hay dos versiones que nosotros podemos tener y esto de las versiones, que era lo que les decía que van en los encabezados, es bien importante. Porque desde aquí yo ya sé en qué idioma debería haber. Por ejemplo, cuando yo les digo que vamos a hablar no bien, yo sí tengo que saber en el encabezado como en qué estoy hablando y qué versión es, ¿verdad? Bueno, este es un ejemplo de la estructura. Eso tenemos el encabezado, que estamos hablando de qué tipo de versiones, que en este caso es la versión 2 si se recuerdan aquí, ¿verdad? Y aquí está el tema del cuerpo, que yo les decía. Bueno. ¿Cómo así? Miremos. Por ejemplo, ¿qué estamos mandando aquí? En este, yo estoy mandando una ciudad y una dirección, ¿verdad? Eso es lo que estoy mandando. Y era lo que les decía. En esta estructura, que es lo bonito que tiene en la estructura SOAP, es que yo puedo ir sabiendo cómo se va a dar la información, pero imagínense que en vez de hablar de aquí city pongo ciudad, otro pongo solo CD, ¿verdad? Otro solo pongo CTI y pues esto tal vez le ponemos URL, otros pueden decir API dirección, solo dir. Entonces ahí es donde se complica el tema de la estandarización. Pero este es un ejemplo solo para que ustedes lo vean, pero de una vez les comento porque todos los que trabajamos en sistemas e integramos y vemos temas de seguridad, vemos temas de integración, vemos temas de nuevas soluciones, este es el mayor problema que nosotros tenemos al hablar de la estructura, al hablar del contenido y al hablar de qué viene dentro, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a, como segundo punto, y ahí saliendo un poquito de los servicios, lo que sí les digo es que sí vamos a materializarlo, sí lo vamos a ver en la práctica, pero en la teoría, pues nos vamos a quedar acá. Lo ideal es que, pues, ustedes puedan ir viendo un poco sobre estos temas. Bueno, el siguiente ya es ir viendo los componentes de arquitectura, entonces este va a ser el siguiente vídeo que vamos a dejar por acá.